Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir la continuación de la palabra de Dios es eficaz. Recordemos que estamos hablando sobre el reino de Dios, el cual vive en nosotros, el cual está en nosotros. Una vida sobrenatural que solo brinda la palabra de Dios. Estamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: la palabra de Dios es eficaz. Compartíamos hace 8 días que la palabra eficaz significa que alcanza el objetivo. Lo que se propone lo logra. Produce el efecto esperado. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es eficaz, es decir, que sí cumple lo que dice, porque hace referencia al poder de Dios. Por eso la palabra de Dios es eficaz, porque nada la limita, porque Dios creó todo por medio de su palabra. La palabra de Dios creó el universo, lo que vemos y lo que no se ve. Nada puede limitar su palabra. Por eso dice en la definición, ¿cómo es la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios es eficaz. Si notamos, dice es. No dice la palabra de Dios fue eficaz, ni dice la palabra de Dios será eficaz. La palabra de Dios es ahora, hoy. El reino de Dios es hoy. Dios nos llama a alumbrar nuestro entendimiento para vivir ahora. El presente, hoy, por conocimiento. Porque la palabra es. Entonces, así como fue eficaz al escuchar las historias que hay en la Biblia, es igual hoy. Porque la palabra es. No fue, no será, es. Ahora. Eso nos da seguridad y tranquilidad. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento del por qué debemos de leer la palabra y el privilegio que Dios nos ha llamado para caminar en ella, para poderla ver y que sea el fundamento de nuestra vida. Porque lo que dice la palabra se cumple, en ella estamos seguros. Absolutamente nada la puede limitar o nada se puede oponer a que cumpla el objetivo. Nada. Hoy vamos a compartir sobre ese es, sobre ahora, nuestra vida. La palabra de Dios, ¿qué hace ahora en el cuerpo de Cristo? Porque solo la palabra de Dios nos puede brindar esa vida de plenitud sobre la tierra. Y mira el privilegio tan grande que Dios nos haya llamado y esté revelando su palabra a cada uno de nosotros que está en nuestro interior. Porque desde que llegamos a la tierra, la palabra de Dios está en nosotros. No lo sabíamos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Saber que la palabra está en nosotros y esa palabra es la que nos guía. Esa palabra es la que nos da vida. Esa palabra nos sostiene en momentos de la adversidad y de la dificultad. Lo hace la palabra. Y nos habla de qué hace la palabra en nosotros ahora. La palabra. No la fuerza, no la imposición, sino la palabra al escucharla, al leerla. Porque Dios nos ha llamado a esa relación personal con Él. Entonces dice Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. La palabra hace algo sobrenatural, nosotros debemos de compartirla, pero la palabra es la que hace que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y hay una meta la cual tenemos, la cual la palabra que es eficaz la logra. Una meta que sabemos que se cumple porque lo está diciendo es la palabra de Dios, que es eficaz, cumple el objetivo. Todos llegar a creer lo mismo lo hace la palabra. No es por manipulación, por obligación, la palabra. Por eso debemos de leerla cada día. Por eso debemos de estar en un estudio bíblico y lo que estamos haciendo el día de hoy. Todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos vamos a creer lo mismo. Ejemplo, Dios es uno. Cristo el Señor vino y tomó cuerpo. Resucitó Jesucristo, cuerpo glorificado, y Él es el que vive en cada uno de nosotros. A medida que llegamos a la congregación a escuchar la palabra, Dios va alumbrando el entendimiento y llegamos a esa unidad. ¿Quién lo va a hacer? La palabra. Él llamó, Él lo hace. ¿Y por qué estamos seguros de eso? Porque la palabra de Dios es eficaz, cumple el objetivo. Lo que dice la palabra lo hace. Entonces dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso se va a cumplir. Va llegando personas nuevas y se unen a ese propósito, que es de la palabra, no nuestro, de la palabra. Luego dice, esa unidad de la fe nos lleva a conocer a Dios y nos lleva a una vida sobrenatural que es la plenitud, a la estatura de Cristo, llegar a reinar en vida. Es posible. ¿Por qué es posible? Porque la palabra de Dios es eficaz. Como conocemos a Dios y conocemos la palabra que es la verdad, esa palabra nos va a librar de lo que dice el versículo 14. Cuando la palabra alumbra nuestro entendimiento y vamos haciendo la palabra de Dios, recuerda, hay una prédica que dice la palabra de Dios está en la página de la congregación, evangeliodelagracia.com. Esa prédica que llama la palabra de Dios, identificamos claramente qué es la palabra. Recuerda que ir a hacer un ayuno no es la palabra de Dios. Sí, un rito, una penitencia no es la palabra de Dios. El conocer la palabra, se cumple lo que dice Jesús, seremos libres. ¿Libres de qué? Dice en el versículo 14, que de las doctrinas, de todo viento de doctrina. Doctrinas son enseñanzas, pensamientos, formas de vida que en las generaciones aparecen. Lo que dice la palabra cuando en la generación de Pablo es la misma palabra que estamos predicando hoy. Y es la misma palabra que le vamos a predicar a nuestros nietos y nuestros hijos a sus nietos. Es decir, nuestros bisnietos. La palabra de Dios es eficaz, permanece, no cambia. Mientras las doctrinas del hombre, los pensamientos son generacionales, van cambiando. Y dice que al conocer la palabra de Dios, nos guarda de caer en ese error. Mira el privilegio tan grande, familia. ¿Y por qué? No lo hace nuestra inteligencia. No es que seamos muy hábiles mentalmente de identificar el error en el cual anda el mundo. No, lo hace es la palabra de Dios, que alumbra nuestro entendimiento y nos muestra qué es la ley, que fue para el pueblo judío, que es, y ellos están bien porque ese es el propósito de Dios, pero no para nosotros. Y nos guarda la palabra de Dios de no caer, lo que dice en el versículo 14, en las doctrinas que las usan es para engañar, con mucha astucia.
enredan. Y el mundo ahora, por el tiempo que nos tocó vivir, que es el inicio del tiempo del fin, donde se está formando el último reino sobre la tierra que lo va a manejar un hombre, hay mucha confusión en la parte del conocimiento de Dios. Hay mucha confusión. Privilegio tan grande que tenemos que Dios nos ha llamado para ver claramente su palabra, porque la palabra es la que hace, no necesita de nada, no necesita de ayudas. La palabra es algo sobrenatural, es Dios mismo creó todo, es eficaz, logra. Esa palabra, al compartirla, no tenemos que esforzarnos en obligar a alguien que entienda, no. Nuestro compromiso es, nuestra responsabilidad delegada es que también coloca a Dios, Él nos coloca a hablar su palabra. Al amigo, al vecino, al compañero de trabajo. No debemos de dejar de hacer ninguna actividad para compartir la palabra. La palabra, ¿dónde la vamos a compartir? ¿Dónde estamos? Nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros hobbies, en torno a nuestro le hablamos a palabra para que Dios nos lleve a la unidad de la fe. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Dios nos escogió. Dios es el que llama y Dios es el que da el crecimiento, es decir, su palabra. La palabra es eficaz y nos da descanso. Ahora, ¿qué hace esa palabra eficaz? Nos está edificando a cada uno de nosotros. A todos nosotros la palabra nos está edificando hasta llegar a la estatura, la plenitud de Cristo. ¿Qué debemos de seguir nosotros? Dice el versículo 15, siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. No por obligación, no por imposición. Ese amor es el fruto que genera la relación nuestra con Dios. Es un fruto que es el amor, lo sobrenatural. Entonces nosotros ya estamos en el mundo, pero no somos del mundo, gracias a la palabra de Dios que es eficaz. Leer la palabra cada día es un privilegio el cual a veces perdemos de vista. Pedimos a Dios que hoy nos permita ver claramente la palabra eficaz, porque logra todo lo que leemos en su palabra se va a hacer verdad en nuestras vidas. Y dice que eso va a ser hasta que nosotros vamos creciendo la estatura. ¿Y quién lo hace? La cabeza, que es Cristo, la palabra. Recuerda que Cristo en Juan capítulo 1 dice, el verbo era Dios y el verbo se hizo cuerpo. La palabra nos llamó a una meta. Cuando Dios te llamó, cuando Dios nos llamó a la unidad de la fe. Creer en la palabra de Dios, la gracia, la palabra alumbrando el entendimiento. Y adicional nos llamó a reinar en vida, a vivir apartados del mal. Una vida como la de José, una vida como la de Daniel, sostenidos no por la capacidad humana, no por la fuerza voluntad humana, sino por la palabra de Dios que es eficaz. La palabra de Dios nos guarda de caer en el mal. Nos va alumbrando el entendimiento para vivir apartados del mal. Nos permite que cada día los deseos engañosos no caigamos en ellos. Eso lo hace la palabra de Dios porque es eficaz. ¿Para qué leo la palabra y para qué Dios nos llamó? Dios nos llamó a disfrutar de su reino, el cual lo hace por medio de su palabra. Entonces, al escuchar apartados del mal, reinar en vida, no caer en los deseos engañosos, uno piensa, eso es imposible. Eso es imposible. Pensamos de esa manera porque pensamos en nuestro pasado. O estamos pensando en el yo. Yo apartado del mal, yo no caer en el deseo engañoso, yo. Pero es que no es yo, es la palabra de Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo. Es decir, Pablo, lo que él creía, lo que él pensaba cuando era Saulo de Tarso. Mas Cristo vive en mí, la palabra. La palabra no es teoría, la palabra no son ritos, la palabra no son sacrificios, no son penitencias. La palabra es un conocimiento que alumbra nuestro entendimiento, el poder de Dios
su palabra que es eficaz. Si Él dice que Él nos llamó a la unidad de la fe, Él lo va a hacer. Nos toca hacer lo que nos corresponde, la responsabilidad delegada, que es compartirla. Pero quien hace es la palabra, no nosotros. Sí debemos no desmayar, amor y paciencia en llevar la palabra, cuantas veces sea necesaria, porque la palabra es eficaz, ella va a hacer. Ella cumple. Ante las debilidades y las flaquezas, uno dice imposible, pero recordemos que la palabra de Dios es eficaz y Dios te llamó a que vivas libre. ¿Libres de qué? Pues de ese engaño donde estábamos, del licor, del cigarrillo, de la ira, de la droga, del alcohol. Dios nos sacó de allá, de donde estábamos, del resentimiento, la promiscuidad, de la angustia, de la incertidumbre. La palabra es eficaz, genera vida en nosotros. Solo lo hace la palabra de Dios. No podemos ir a otro lugar a conseguir lo que dice ahí en Hebreos 4:12. No existe. Existe lo que decía en Efesios que leímos, artimañas del error. Eso sí existe. Engaño, eso sí existe. Pero no lo que dice 4:12 que es eficaz. Dios sí lo logra. Y Dios nos llamó a nosotros a eso. Y no debemos de desmayar. No debemos de desmayar, debemos de orar unos por otros, porque sí es real que Dios nos está transformando. Sí es real, familia. Y eso es lo más valioso. Porque la vida no está afuera, recuerda. La vida, el cómo nos sentimos, está en nuestra alma y nada de lo que está afuera realmente impacta al alma. Uno cree, pero es mentira, es un engaño. Lo de afuera es momentáneo. Lo de afuera es como si fuera gasolina, se evapora. Las emociones tampoco, otro engaño, eso nos mueven de arriba y hacia abajo. Pero la palabra de Dios que permanece es eficaz, va a esa alma y nos la sacia. Nos la coloca en una plenitud de vida que no se entiende, pero se vive. Eso lo hace la palabra de Dios. Vamos a mirar sobre las debilidades y flaquezas. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué sí vamos a reinar en vida? Tener esa seguridad, porque la palabra de Dios es eficaz, que es un proceso que todos lo vivimos, incluyendo Pablo, que le fue revelado el Evangelio. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, que habla sobre nuestras debilidades. Todos la tenemos, el engaño de la carne. Mentira, la contienda, la hechicería, la idolatría. De pronto por ahí tenemos a un agüero, no es que con esto me va bien, si yo hago esto me va bien. ¿Quién nos saca de allá? La palabra de Dios que es eficaz. Entonces todo eso lo vamos dejando. Dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 10. Y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? Está hablando Pablo con Dios. Pablo habla sobre las debilidades, las flaquezas, él las tenía. Y él habla hace referencia a una que en Romanos 7, que es la codicia. Entonces se tienen las debilidades y las flaquezas. Entonces cuando Pablo ve cómo es el evangelio, que él ya está revestido de Cristo, que es santo, limpio, pero que hay un deseo engañoso al lado. Recuerda que el problema no está afuera. Ninguna dificultad de nuestro comportamiento está afuera. Esta es en el interior. Porque el deseo engañoso nubla nuestro entendimiento, nuestra voluntad y caemos en el error. Entonces, nuestra manera de comportarnos, la verdad es que un entorno no lo moldea, pero uno cree eso. Eso es salir del engaño. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que nuestro comportamiento sale de nuestro interior independiente de, y eso lo genera la palabra de Dios, que es eficaz. Pablo se da cuenta de eso y le dice a Dios, pues quíteme estos deseos engañosos, así yo voy a estar tranquilo, porque pase lo que pase afuera no me va a afectar. Pase lo que pase afuera, voy a estar bien, suceda lo que suceda, porque Pablo se dio cuenta que esos deseos engañosos
eran los que no le permitían llegar a eso que hablamos de la estatura de Cristo, de reinar en vida, de estar apartado del mal. Entonces, en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por lo cual, por amor en Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le muestra a Pablo que él lo que necesita es solo su gracia. Bástate de mi gracia, la palabra de Dios que es eficaz. La gracia es el evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas que estamos limpios, puros, santos, perfectos, que no somos sucios, no somos pecadores, no somos malos. Hemos cometido errores porque hemos caído en los deseos engañosos. Eso es diferente, pero nosotros no somos eso. Hicimos acciones indebidas y Dios nos ha llamado a conocer la verdad para que esa palabra haga en cada uno de nosotros. Entonces dice Dios, usted no necesita de nada, sino sencillamente de mí. La palabra de Dios. Esa palabra, en la debilidad se va a ver el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es eficaz. Entonces termina diciendo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y fue lo que dijo el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Significa que esas debilidades que nos atormentaban, flaquezas de los deseos engañosos como la ira, el odio, la fornicación, el adulterio, la mentira, la avaricia, la vanidad, la envidia, todo eso que no nos permite tener vida. Esa es nuestra alma limpia, pura. Eso es posible porque en esas debilidades se muestra el poder de Dios que es de la palabra. Porque la palabra es eficaz y creó todo. Esa palabra impide que se manifieste esa debilidad. ¿Y qué aparece? Fuerte. ¿Y qué es fuerte? El fruto del Espíritu. ¿Qué es fuerte? La fe ante la incertidumbre, ante el odio, el resentimiento, el rencor, la venganza, aparece el amor de Dios, no nuestro amor, no el amor natural, no, el amor que es fruto de la relación con Dios, de esa palabra que es eficaz, y ese amor inunda nuestra voluntad, no entiende cómo, se tiene un corazón limpio. Entonces miremos lo maravilloso de saber que la palabra de Dios es eficaz, porque ante todo lo que nos está enredando, que cada uno sabemos qué es, recuerda que hablamos que la palabra de Dios discierne, va a lo más profundo de nuestra alma. Entonces ya Dios nos llamó y la palabra ya escarbó y nos muestra la palabra. Mire aquí, mire aquí, mire aquí. Pero nos lo muestra no para condenarnos, sino para liberarnos. Sí, para ser libres de eso. Conozca la verdad. Bástate mi gracia, bástate mi palabra, porque eso está vencido. Es por fe, es creer un mundo para salir de ese engaño y vivir por lo que dice la palabra. Nuestra valía está en ¿dónde? En su palabra que es viva y se cumple. Disfrutar el reino de Dios es real. Cada día lo disfrutamos y cada día va a ser un más. ¿Por qué? Vamos a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dios nos llamó, Dios te llamó para que heredemos bendición. Ese heredar bendición se refiere aquí en la tierra a esa vida que solo brinda la palabra de Dios, que es disfrutar de su reino. Que independiente de las situaciones, su palabra nos sostiene. Jesús, hablando sobre eso, comparó nuestra vida
con una casa. Y comparó esa casa, que es nuestra vida, sobre qué se construye. Entonces dijo, si usted oye y hace la palabra, vive por fe en la palabra, vienen las dificultades, viene la adversidad, pero esa vida, su alma, no se va a caer. ¿Qué fue lo de la casa? La casa sobre la roca es la palabra, vienen los ríos, las tormentas, los vientos, y la casa se sostiene porque está sobre la roca. La roca sostiene la casa. Pero el que oye y hace, no solo el que solo oye, o el que oye y dice, a mí me parece, yo opino que la palabra está como equivocada. La palabra está como pasada de moda. Pues yo creo que la palabra ya pasó de moda. Y acabamos de leer que la palabra es eficaz. Es ahora. No pasa. Y es real. Entonces nosotros no podemos, cuando la oímos, Dios nos permite ver que su palabra sí se cumple. ¿Cómo vamos a dudar? Él nos llamó a heredar bendición. Para eso te llamó. No te llamó para que estés en ritos y sacrificios y penitencias y dándote golpes de pecho y diciendo que usted es malo, que no puede cambiar. Dios no te llamó para eso. Mire, pobrecito yo, siempre mal. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que sepas que que en Él todo lo puedes. Que en Él ya tienes la victoria de antemano. Que en Él tienes una vida sobrenatural que te la tiene lista, pero es por fe. Hay que oír la palabra y hacer la palabra, vivir por fe, no por lo que siento, no por el entorno, no por las circunstancias, porque es que Él te llamó. No nos llamó una denominación, no nos llamó una persona, por favor. A cada uno nos llamó Dios mismo y la relación es con Él, con su palabra. Dios hace cada uno de nosotros y somos un cuerpo. Porque todos vamos creciendo, todos tenemos funciones, vamos creciendo, pero es la palabra. Dios te llamó a esa vida sobrenatural. No, pero entonces ahora la pandemia y los problemas, y entonces eso va a impedir que la heredar bendición, ¿eso lo va a impedir? No, no lo impide. ¿Qué nos toca aquí hacer? Dios nos llamó para heredar bendición, o sea, nos llamó para escuchar su palabra y hacerla. Eso se cumple. Eso se cumple. O sea, nada la puede limitar. Y esa bendición inicia en nuestro interior. Pero algo que solo brinda la palabra de Dios es lo que genera en nuestro interior. Ahí inicia el reino. Una vida sobrenatural. Ahí inicia el reino. Ese es el reino. Lo otro se manifiesta. Salir de deuda se manifiesta. El tener un bienestar se manifiesta. Que te vaya bien en tu trabajo. Todo eso se va manifestando. Pero el reino, la palabra es algo más, que solo lo brinda Él, que vive cada uno, que es por fe. Entonces fíjate que Dios nos llamó a heredar bendición. Bueno, ¿y por qué sabemos que vamos a heredar? Vamos a disfrutar. Una herencia ya está lista. Uno dice, no, imposible, mi vida está muy enredada. Salir de deudas, eso es imposible. Mejorar mi hogar, imposible. ¿Cómo me siento yo? Me siento frustrado. Me siento frustrado. Todo lo que hago me ha ido mal. Me meto en problemas, en el empleo, negocios. Me siento frustrado. Sentirme después pleno, eso es imposible. No, las buenas nuevas que Dios te llamó a que te sientas pleno. Recuerda, la plenitud de Cristo, una vida donde usted se siente con gozo, bien. ¿Cuándo? Ahora. Dios te llamó a heredar bendición. ¿Y por qué sabemos que se va a lograr? Porque la palabra de Dios es eficaz, logra el objetivo, nada se opone, ni nuestra voluntad, bendecido. Familia, no es que yo no quiero. Hay muchas historias que cuando la persona decía, no quiero, Dios lo colocaba a hacerlo. Es que no es, estamos hablando de la palabra de Dios que es eficaz. Dios fue el que te llamó. No te llamó una persona ni una denominación, ni tu amigo que te compartió, ni su papá, ni su esposo, ni su hermano, ni el amigo. No, Dios mismo. Si se siente frustrado, comienza a leer la palabra y te vas a sentir pleno. Y te sientes en victoria y disfrutas.
y la economía cambia, lo hemos visto. La congregación está haciendo Dios cosas sobrenaturales, familia. Y la relación de familia se sostiene. Sí, pero al movernos por fe en una palabra. Entonces nos llama algo hermoso, es saber tener la plena certeza de que esa palabra que leemos y alumbra nuestro entendimiento hace. Recuerda que la palabra dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Antes aparecían proyectos o un ascenso o hacer cosas y uno le daba no. Esa cobardía se refiere a tener temor de hacer cosas, de avanzar. No, Dios nos dio fue espíritu de ¿qué? De amor, poder y dominio propio. No es que yo no puedo, eso siempre me enreda a mí, yo no puedo, yo soy así. No, dominio propio. Esa es la palabra. Entonces ya sabemos que tenemos dominio propio. Pero ¿cómo se manifiesta? Relación con Dios, leer la palabra, hablar con Dios todos los días, rendirnos a Él. Y Dios va alumbrando nuestro entendimiento y nos muestra que todo lo podemos en Él, que Él es el que nos fortalece, que en Él tenemos la victoria, que ya está todo listo, que es una vida a la cual debemos solamente de salir y avanzar por fe. Por eso en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe. Para heredar esa bendición, para disfrutar de esa vida sobrenatural, debemos de estar, velad, estar alertas. Velad significa no esté dormido, no esté somnoliento. Velad, estar despiertos, alertas. ¿Dónde? Nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, en nuestra alma. Estar alertas. Ya nosotros no podemos vivir despistados. Una mente despistada, cuando Dios llama, esa mente despistada desaparece. Aparece una mente en alerta. Porque Dios nos muestra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nos muestra que todo está es en nuestra voluntad, en nuestra alma. ¿Cómo tomamos las decisiones? Y si estoy despistado o estoy somnoliento, pues me enredo. Estamos en una relación con Dios, nuestra mente, nuestro entendimiento va a estar alerta. Porque la palabra hace. Y dice, estad firmes en la fe. Firmes en la fe es, la palabra dice y nos sostenemos. Oh, pero es que mire las circunstancias. La circunstancia está. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que haga esto. Entonces vamos a hacerlo. Pero mira las circunstancias, no importa. ¿Y por qué? Por un principio sencillo que todos sabemos. La circunstancia pasa. Regular, buena, mala, excelente, recontra excelente, re mala, pasa. La circunstancia pasa. Pero la palabra es. La palabra permanece. La palabra no pasa. La palabra es eficaz y si logra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Estar alertas y permanecer firmes en la fe. ¿Y eso cómo lo logramos? La relación con Dios. Esa firmeza nos la genera es Dios, no nosotros. Caemos en el error de, no, es que mire, la fe es muy difícil, eso, las circunstancias, las situaciones, no puedo. Uno me pregunta, bueno, ¿y cómo va la relación con Dios? ¿Estás leyendo la palabra? Sí, como pues cuando me congrego los domingos y por ahí de vez en cuando escucho la meditación así así rapidito y ahí está la respuesta. Es que estos no son ritos, no tienes que hacer penitencias, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que hacer golpes de pecho, no tienes que tratarte mal. No. Esto es de conocer que Dios te llamó a una relación con Él. Por eso es, porque Él es el que nos sostiene firmes en la fe. Imagínate lo hermoso de esto. No somos nosotros, porque si fuéramos nosotros, fuera algo natural. Y estamos hablando que la palabra de Dios es eficaz. ¿Qué necesitamos? Relación con esa palabra que es eficaz. Leerla cada día. Ella va haciendo. Es sencillo. Uno le parece eso, oiga, tan fácil. Tan fácil. Es cada día apartar un tiempo para leer la palabra. Cada día. A medida que la voy leyendo, como la palabra es eficaz, va haciendo nuestra mente. Entonces va desapareciendo el temor. Entonces nunca vamos a tener temor. Estamos en el cuerpo, hay unos deseos engañosos y nomás aparezca el temor,
aparece el amor que echa fuera el temor. La palabra es eficaz. Eso aparece. No tenemos que hacer fuerza. ¿Qué nos corresponde, familia? Oramos. Los niños, por eso le damos un versículo cada día. A los jóvenes en el grupo le animamos a que lean, y ayer les decíamos anoche, ingrese y lea la meditación cada día. La puede leer, la puede escuchar. Y hay más de 500 meditaciones, hay más de 500 prédicas pequeñas, hay más de 500 mensajes de la palabra. Oiga, aquí dice la palabra de la fe, de la angustia, de la preocupación, del odio, del diablo, de los demonios. ¿Qué dice la palabra? No las estratagema, que son estrategias. No, la palabra, familia, es fácil. Entonces Dios nos llamó a permanecer firme. Entonces tengo que permanecer firme. Yo firme, que es difícil. No, descanse. Lea la palabra todos los días y hable con Dios todos los días. La enviamos al mediodía por eso, porque la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz, cumple familia, sencillo. En la noche vuelvo y lo hago. Al cabo de 6 meses no somos los mismos. Al cabo de 2 años no. Al cabo de 15, al cabo de 30, al oír la palabra y hacerla, familia, nos va a sostener el alma, la vida. Puede golpear cosas difíciles, recuerda, pero esa alma no se va a caer. Va a aparecer el gozo de Dios, su paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso va apareciendo todos los días. Entonces usted todos los días se levanta, qué bonito el día, todos los días bien, todos los días con una mente limpia, todos los días sin envidia, sin vanidad, sin orgullo, todos los días. Dice, Dios mío, esa es la vida que necesito. Eso te lo da y Dios te llamó para eso. Dios nos llamó a heredar bendición. ¿Qué hemos de hacer? Estar alertas, firmes en la fe, porque la palabra de Dios es eficaz. Lo va a hacer, familia. Dios lo está haciendo. Entonces, ¿por qué sabemos que Dios nos llamó a heredar bendición y se va a lograr? Pues fácil, porque Dios llamó a Abraham y le dijo que iba a ser una gran nación y lo cumplió. Vamos a velar y estar firmes en la fe. ¿Qué tocó estar a Abraham? Firme en la fe. Lo que Dios le había dicho. Y Abraham no conocía la palabra fe. Pero Dios le dio eso. Recuerda, es Dios. Es la relación. Dios tenía una relación con Abraham. Dios llamó a Noé para construir un arca. Noé hablaba con Dios. Dios hablaba con Noé. Y Noé creyó todo lo que le dijo Dios. ¿Qué fue? Fe, firme. Pasaban 1 año, 5 años, 10, 20. Duraron como 3 o 4 generaciones, 30, 40 años. Pero lo que Dios le dijo se cumplió. ¿Y Noé qué hizo? Fe, firme, creer. Noé no se puso a pensar, bueno, ¿y yo cómo voy a traer el león? No, Noé no se puso a pensar, bueno, ¿y la jirafa? Bueno, ¿y el tigre? No, Noé no pensó nada de eso. Noé sencillamente comenzó a construirle, se veía que Dios le tenía que organizar todo eso. Dios le dijo algo a Noé, se lo cumplió. Dios llamó a Abraham y lo cumplió. Dios nos llamó a heredar bendición. Dios te llamó a heredar bendición. La palabra de Dios es eficaz. Pero la palabra, no las estrategias del hombre, no la religiosidad. No, la palabra cuando alumbra nuestro entendimiento y la aplicamos por fe, por amor, por conocimiento. Dios llamó a David por medio del profeta y le ungió como el próximo rey de Israel. Y David se devolvió allá a hacer lo que hacía él, que era cuidar las ovejas. Cuando lo llevaron al palacio, desde el palacio Saúl lo quería matar, que Saúl se dio cuenta que iba a ser el rey. Lo tuvo en el palacio, no lo pudo matar. Se fue y lo persiguió para matarlo. ¿Por qué Saúl no logró matar a David? Sencillamente no pudo matarlo porque ya había una palabra. La palabra de Dios había dicho que David iba a ser rey. Dios te llamó a heredar bendición. La pandemia, por encima de la pandemia heredas bendición. Problemas, las deudas. La palabra alumbra el entendimiento. Aplicamos la palabra, por fe nos sostenemos en ella, por fe, porque va a pasar días, meses, años donde no se vea nada, como Noé. Meses, años, nada.
Abraham, meses, años y nada. Firmes en la fe. Dios dice, ese es el camino. ¿Por qué? Porque la circunstancia pasa. Pero la palabra de Dios, que es eficaz, se cumple, no pasa. Esta palabra que estamos predicando ahora, usted se la va a predicar a sus bisnietos. La misma. La palabra es. No cambia. No cambia. Cada día es más clara y nos permite esa vida que solo la genera ella. Entonces, imagínate que David fue rey por encima de lo que Saúl quería hacer. Porque por encima de Saúl estaba la palabra de Dios que ya estaba dada. Entonces la palabra de Dios es eficaz, se cumple, se cumple. Y mi capacidad, la palabra de Dios te llamó a heredar bendición y va a ser, por eso dice que logramos más allá de nuestra capacidad. El ejemplo fue Moisés. Dios llamó a Moisés le dijo, no es que yo no sé hablar, no me preocupe, el que voy a hablar soy yo. Entonces Dios alumbra tu entendimiento, te ubica en el lugar adecuado, te abre puertas, te hace diligente, organizado. Entonces comienza a generar cosas, Dios en nosotros, más allá de lo que hemos vivido antes en nuestra capacidad. La hace Dios. Dice, Dios mío, y aparecen los milagros. No importa el entorno, no importa la capacidad, no importa la ciudad, no importa el país, no importa la pandemia, o si pasó la pandemia, no importa nada. La palabra de Dios dice que te llamó a heredar bendición. ¿Qué debemos de hacer? Escuchar la palabra y hacer la palabra. Al hacer la palabra estamos seguros. Llega la tormenta, lo que llegue, esa palabra sostiene nuestra vida, sostiene tu vida, no nos deja avergonzar. ¿Quién? La palabra. Hace el milagro, nos guarda, nos cuida. ¿Quién hace eso? La palabra, porque es eficaz. ¿Qué nos toca a nosotros? Tener relación con esa palabra, pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, porque Él ya nos llamó, y movernos por fe, caminar por fe. Y sucede que lo sobrenatural. Bueno, es que la gente me tiene mucha envidia y quieren hacer daño y tengo muchos gente que habla mal de mí. En Proverbios 16:7 dice que cuando estamos haciendo lo que dice la palabra, hasta los enemigos hace estar en paz con usted, con nosotros. Imagínate, al hacer la palabra, al usted vivir en la palabra, movernos por fe en ella, el entorno de enemigos, gente que quiere hacerle daño, Dios los coloca en paz con usted. Usted no, Dios. Como cuando Salomón, Dios le dijo a Salomón, Salomón, vas a construir el templo. Y como Salomón tenía ese objetivo, Dios lo llamó para eso. Dios llamó a Salomón para construir el templo. ¿Qué hizo Dios? Colocó los pueblos en paz para que Salomón se dedicara a eso. Salomón nunca usted ve que fue a una guerra. ¿Eso es que era muy diplomático? No. Dios, la palabra hizo que no entrara. Sobrenatural. La palabra es real, familia. Es la misma hoy. La palabra que Dios le habló a Abraham, la palabra de Dios que es. Por eso dice, es que eficaz. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es la palabra y es por fe. Que me hicieron, que le hicieron, que mire esto. Por fe nos movemos en Romanos 12, 19. Dice que deje la ira, la venganza a Él, porque Él va a pagar, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. O sea, Dios te cuida. Entonces andamos en un reposo y una tranquilidad, un descanso de que Dios cuida nuestra vida, cuida nuestras familias. Dios cuida tus negocios, cuida tu familia, cuida tu vida. Eso lo hace Dios. Esa es la palabra de Dios que es eficaz, cumple el objetivo. Nada se puede oponer a ella. Nada, absolutamente nada. Nosotros caminamos en esa palabra. Dios nos llamó a esa vida sobrenatural. Pero ¿y el pasado? Porque dicen que
que el pasado dicen que todo lo que yo sembré recojo. Usted supiera yo todo lo que hice en el pasado. Lo que me vienen son problemas ahora, porque mire todo lo que hice. Pero mira que la palabra de Dios está por encima de todo. Recuerda, eso es lo natural. Usted no había sido llamado por Dios. Se hicieron cosas, pero mira lo que dice la palabra, las buenas nuevas. Dios te llamó a dar bendición por encima de tu pasado, no importa cuál sea. ¿Qué es lo que nos corresponde ahora? Ahora sí debo leer la palabra y caminar en la palabra, movernos por fe en ella. No ritos, no sacrificios, no penitencias, nada de eso. Es una relación día a día con Dios para que alumbre el entendimiento, y eso solo lo hace Dios. Por eso debemos de orar unos por otros, orar por nuestros jóvenes, los hijos, por los niños, para que Dios les llame y le alumbre el entendimiento, familia. Entonces dice 2 Corintios 5:17 acerca del pasado. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, que está en la palabra cuando hoy, la palabra es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, una nueva creación. Ya su manera de pensar cambió. ¿Por qué se enredó en el pasado? Porque tenía una manera de pensar equivocada. Dios nos llama y estamos en Cristo, alumbra nuestro entendimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Algo que hace Dios es sobrenatural, es que para. Esa siembra equivocada, Dios la para. Y comienzas a sembrar en la palabra y aparece una cosecha nueva. Dios no permite. ¿Y por qué no permite? Pues porque la palabra de Dios es eficaz. Y si dice que si estás en Cristo, ya eso pasó. Eso viejo pasó y lo que viene es nuevo. Lo que viene es conforme a la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que vas a heredar bendición. Que tu economía va a mejorar. Que la salud va a mejorar. Que la familia va a mejorar. En el trabajo, que vas a estar mejor. Que el alma, las emociones, ¿cómo te sientes? Plenitud, bien. Que es lo que estamos hablando desde el inicio. Gozo y paz. Un estado de ánimo generado por la palabra de Dios. Es eficaz. Eso va a ir sucediendo. No importa qué hayas hecho en el pasado. Pero sí que debes de hacer estar en Cristo, estar en la palabra, estar haciéndola. Entonces mira todas las buenas nuevas que hay. Y los que hablan, las estratagemas del error, las estrategias de las herencias de maldición y que maldicen, eso es una mentira, porque en Gálatas 3:13 dice que nos redimió de la maldición de la ley, que Él se hizo ¿qué? Maldito. Entonces vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 14 y 15. Gálatas capítulo 2, versículo 14 y 15. Conocer la palabra, saber qué hizo la palabra y que ahora nosotros nos movemos por fe, nos permite vivir tranquilos, seguros y confiados en un mundo, recuerda que cada día va a haber más confusión. Ahora aseguran, pero con una certeza de que los demonios y el diablo te pueden atacar y te quitan y te hacen daño. Esa no es la palabra. Eso es lo que hablamos en Efesios para que no vamos de vientos de doctrina, que escucho, que vi videos, que yo vi que entonces usted tiene un problema y llega el amigo y le dice eso. Si usted no tiene una relación con la palabra bien, pues termina yendo donde le dice el amigo. Pero mira lo que dice las buenas nuevas. ¿Por qué Dios nos llamó a heredar bendición y por qué sí va a ser? ¿Y por qué en la congregación cada día Dios nos está haciendo cada día más a todos que heredemos esa bendición? Una vida sobrenatural en todo sentido. Solo la genera Dios. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ya Cristo venció. Es conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Que vivimos por fe, que Dios nos trasladó al reino de la luz y que ya Él triunfó y exhibió públicamente todos los demonios, todo, y que quitó todo lo que estaba en contra de nosotros.
como cuando hablan de que el abuelo, el bisabuelo hizo algo mal y que por eso a usted le está yendo mal. Él ya quitó el acta de los decretos que había contra nosotros. Todas esas cosas que nos hablan no es la verdad. Conocerás la verdad y te hará libre. Es vivir en el reino, lo que dice la palabra. Dios te llamó a heredar bendición y nada va a impedir que eso se haga verdad en nuestra vida. Esas son las buenas nuevas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 25. Para finalizar. Santiago capítulo 1, versículo 25 para finalizar. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso nos corresponde a nosotros. Esa perfecta ley es la palabra de Dios, la gracia. Acabamos de leer que nos libró de las potestades, nos trasladó al reino de la luz, nos libró de la potestad de las tinieblas, de las herencias de maldición. Todo eso estamos libres. Estamos viendo en el reino de Dios y no lo sabíamos. Ahora vamos a avanzar en el por fe. ¿Qué nos corresponde? Perseverar. La palabra dice algo, lo hago una vez, 2 veces, 3 veces, persevero. Dios no miente, dice que no nos cansemos de hacer lo bueno, que en el tiempo que cosechamos. Debemos de ser hacedores de la palabra. ¿Y qué va a ser el resultado? Seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Todo, no solo negocios, no, en todo. En todo, porque la palabra de Dios es eficaz. Familia, lo que viene es sobrenatural para la congregación. Oramos que cada día sea más claro qué es la palabra de Dios, por qué debemos de leerla y lo que está haciendo en nuestra vida para poder nosotros disfrutar. Y recuerda que Dios te llamó a heredar bendición. Solo milagros cada día en nuestra vida. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.